Hoy vamos a meternos de lleno en los argumentos centrales de un libro del 2008 titulado Lecciones de Irak, evitando la próxima guerra. Es un análisis que intenta responder por qué se repiten ciertos patrones que nos llevan a la guerra y, sobre todo, qué podemos aprender para no tropezar con la misma piedra. Así que, vamos a ello. Fíjense en esta frase del senador George McGovern al terminar la guerra de Vietnam. Al menos nunca tendremos que volver a recorrer este camino. El libro arranca con esta cita porque es potentísima. Captura esa esperanza, casi trágica, de que cada guerra nos va a enseñar, por fin, a evitar la siguiente. La historia, sin embargo, parece que a menudo tiene otros planes. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta que impulsa todo este análisis. ¿Por qué, a pesar de las lecciones del pasado, parece que los patrones que llevan a la guerra se repiten una y otra vez? Bueno, el libro intenta darnos un marco para, al menos, empezar a responder. Ok, para empezar a encontrar respuestas, lo primero que hace este análisis es deconstruir la justificación oficial de la guerra, es decir, mirar más allá de lo que se dijo públicamente para entender cuál fue la doctrina estratégica que realmente movió los hilos. La narrativa que se le presentó al mundo, recordémosla, se construyó sobre la idea de un peligro inminente, catastrófico. El argumento central era la supuesta posesión de armas de destrucción masiva y la amenaza existencial que, se decía, esto representaba para el mundo entero. Pero claro, la pregunta clave es, ¿era esa toda la historia? Porque el libro plantea que, bajo la superficie de esa justificación pública, había un pensamiento estratégico mucho más profundo, y para muchos, bastante controversial, que estaba guiando cada paso. Y aquí llegamos a un concepto clave, presentado por la académica Netta C. Crawford, la guerra preventiva. A ver, pensemos en esto un momento. No se trata de reaccionar a un ataque que está a punto de ocurrir, no. Se trata de actuar contra un peligro que podría materializarse en un futuro lejano, incierto. Es una apuesta, básicamente, basada en el peor escenario posible. Y por definición, es una guerra de elección, no de necesidad. Y esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, una guerra preemptiva, la de anticipación, es una acción de autodefensa directa. Hay una amenaza real, creíble, que está a punto de estallar. Pero la guerra preventiva, esa se lanza contra una sombra, contra una posibilidad futura. Se ataca primero no porque no quede otra, sino por la creencia de que es mejor golpear ahora que arriesgarse más tarde. Entender esta diferencia es fundamental. Y ojo, que esto no es un debate nuevo. Ya en 1841, Daniel Webster definió el estándar legal clásico. La autodefensa legítima responde a un peligro instantáneo y abrumador. Este principio deja en evidencia lo mucho que la doctrina de guerra preventiva se desvía de las normas históricas y del derecho internacional, y ese es un punto central del libro. Pero la doctrina preventiva era solo una pieza del rompecabezas. Lo que el libro revela es que, en realidad a plena vista, había varias visiones estratégicas que se entrelazaron y que funcionaron como el verdadero motor detrás de la invasión. El análisis identifica tres grandes motivaciones. Primero, una demostración de fuerza, diseñada para enviar un mensaje de poder incuestionable al resto del mundo. Segundo, lo que se denomina una ambición imperial, o sea, el deseo de consolidar el estatus de única superpotencia global. Y tercero, un objetivo geoestratégico que no se puede ignorar, el control de una región que es sencillamente vital para la energía mundial. Y escuchen esta cita de Dick Cheney, porque es de 1990, mucho antes de la invasión. Es reveladora. Demuestra que la preocupación por el control de los recursos energéticos de la región no era algo que surgió de la nada. El libro sostiene que asegurar el flujo de petróleo del Golfo Pérsico ha sido una constante en la política exterior estadounidense por décadas. Y bueno, después de explorar el porqué, el análisis nos golpea con las consecuencias. Y aquí, tanto los testimonios como las cifras se vuelven muy sombríos. Detallan un costo humano y financiero devastador, que según el libro, fue en gran medida ocultado al público. Pero a ver, antes de meternos en los números, que son fríos, es importante hacer una pausa. Leer esta frase, que viene del prólogo del libro. Nos recuerda que el costo más profundo de cualquier guerra no se mide en dólares, se mide en vidas rotas
y en la desesperación de quienes la viven en carne propia. Entonces, ahora sí, la pregunta del millón, o más bien del billón. ¿Cuál fue el costo financiero real? El economista Joseph Stiglitz y la académica Linda Bilmes dedican un capítulo entero a, literalmente, desmantelar las cifras oficiales para exponer la verdadera contabilidad de la guerra. Hagamos un poco de memoria. ¿Qué se decía al principio? Antes de la invasión, las cifras que se manejaban eran, viéndolo ahora, increíblemente bajas. Se vendió la idea de un conflicto rápido, quirúrgico y barato. Incluso se llegó a decir que el propio petróleo de Irak pagaría por su reconstrucción. Pero la realidad, según el cálculo del premio Nobel Joseph Stiglitz y Linda Bilmes, fue esta. Una cifra casi inconcebible. No estamos hablando de miles de millones, sino de billones. Con B. Su estimación total, que incluye no solo los gastos directos, sino los costos a largo plazo, como el cuidado de los veteranos, llega a los 3 billones de dólares. Un abismo, ¿no?, entre la promesa y la realidad. ¿Y cómo es posible semejante diferencia? Bueno, Stiglitz y Bilmes lo llaman trucos contables, maniobras para minimizar el impacto visible. Por ejemplo, financiar la guerra con presupuestos de emergencia, que no pasaban por los libros regulares, o simplemente patear para adelante costos futuros inevitables, como la atención médica de por vida para miles de veteranos. Una contabilidad, según ellos, diseñada para ocultar la verdadera carga. Bien, ya vimos las razones, ya vimos el costo devastador. ¿Y ahora qué? El propósito final del libro no es quedarse ahí, sino mirar hacia adelante. ¿Cómo se puede transformar este doloroso análisis en herramientas reales para prevenir algo así en el futuro? Y acá viene una de las lecciones más fuertes y para muchos seguro contraintuitiva. El analista Ivan Eland sostiene que un vasto imperio de bases militares por todo el mundo, lejos de garantizar la seguridad, en realidad crea las condiciones para futuras intervenciones. Básicamente, termina arrastrando al país a conflictos locales que no son de su incumbencia. Y a partir de ahí, se propone una hoja de ruta, una estrategia de moderación. ¿En qué consiste? Primero, reducir drásticamente la huella militar en el extranjero. Segundo, fomentar que los aliados ricos asuman la responsabilidad de su propia defensa. Tercero, transformar el rol de policía del mundo al de un equilibrador de último recurso. La idea final es que esta política no solo evitaría guerras innecesarias, sino que también protegería las libertades en casa. Y así, el libro nos deja con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Son estas lecciones lo suficientemente poderosas como para construir barricadas que impidan a futuros líderes cometer los mismos errores? ¿O estamos quizás en un ciclo donde la memoria es corta y los patrones están destinados a repetirse? La respuesta, por supuesto, sigue escribiéndose cada día.